여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 대부분 사람들은 성경이 참 좋은 말씀이라고 생각합니다. La mayoría de la gente cree que la Biblia realmente contiene buenas 근데 palabras, 어떤 면에 어떻게 좋은지 아는 사람 별로 많죠. pero no mucha gente sabe cómo es que la palabra es buena para 많은 nosotros. 사람이 이야기합니다. Mucha gente suele decir, 성경은 좋은 말씀만 있어. la Biblia solo tiene palabras de bien. 마디도 없어. El valor de la palabra es tan precioso. Sí, es tan cierto. 말하지만 A pesar de lo que la gente diga, 성경 말씀을 정확하게 받아들이거나 이해하는 분 많지 es 않다. difícil encontrar a personas que realmente entiendan y acepten la 우리가 palabra. 지금 최근에 마가복음 계속해서 4장 이야기. Recientemente hemos estado hablando acerca del Evangelio de San Marcos y hoy hablaremos del capítulo 이야기가 4. 뭐냐면은 La palabra base aquí es 이사야 55장에 Isaías capítulo 55. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 이제 이야기를 해봅시다. Así que adentrémonos en el tema. 계십니다. Tengo al pastor Joseph a mi lado. 어떤 목사님은 어렸을 때 미국에서 살아서 El pastor Joseph creció en los Estados Unidos. 영어를 저보다 잘한다 그렇게 말하면 안 돼. Así que no solo puede decir que su inglés es mejor que el mío. 아주 잘합니다. Él es realmente bueno 아주 못하고. y yo soy muy malo en el inglés. 여기서 어느 면 와도 영어 나올 때 조셉 목사 말이 옳지 내 말이 옳지는 않아. Cuando se trata de hablar en inglés, el pastor Joseph es el indicado y no yo. 전부 저한테 얘기합니다. Esto es lo que todas las personas me dicen. 조셉 목사 영어 너무 훌륭해요. El pastor Joseph habla muy bien el inglés. 정확해요. Es muy acertado. 그리고 정말 참 문법이 좋아요. Él tiene muy buena gramática. 네, 그렇습니다. Sí, así es. 내가 조셉 목사 영어 따라가 불가능하죠. Es imposible para mí ser tan bueno en el inglés como lo es el pastor Joseph. 나왔을 때에 Entonces, cuando se trata de hablar en inglés, 들든지 간에 no importa lo que estoy pensando. 이런 뜻입니다고 말하면 Cuando el pastor Joseph me dice, pastor, esto y esto en inglés significa tal. 나이가 젊어 Incluso si él es más joven que yo, 이런 말 하면 되는지 모르겠어. no sé si esté bien para mí decir esto, pero 못나도 나도 a pesar que él no es tan guapo como yo, aunque quizá no sea más atractivo que yo, 상관이 없어. claro, esto es irrelevante. 목사 말 따라야 당연한 Por 거지. supuesto, yo debería escuchar lo que el pastor Joseph dice. 인간 사회에서 이야기하면 잘 이해하는데 Así que en términos de estas relaciones humanas, 뭐라고 생각했을 때 es fácil de entender. Cuando pensamos sobre esto entre nosotros y Dios, por supuesto, la palabra de Dios es la verdad. 생각이 달랐을 때 Cuando la palabra de Dios y los pensamientos difieren, 하는 게 아니라 no es que debamos hacer otra cosa. 생각을 버리고 Debemos tirar nuestros pensamientos y aceptar la palabra de Dios tal cual como está escrito. 하나님의 세계가 내 마음에 이루어지면서 Luego el mundo de Dios se realiza en nuestro corazón, 역사가 일어나는 mediante el cual asombrosas cosas suceden en nuestra vida. 축복을 주셨는데 Dios me ha colmado de muchas 저는 bendiciones. 정말 어렵게 어릴 때 자랐습니다. Yo había crecido con mucha pobreza. 1944년에 Nací 태어났는데 en el año 1944. 일본이 우리를 다 En ese entonces estábamos bajo el dominio japonés. 지긋했다고 Se dice que era muy duro vivir bajo el dominio japonés. 1년 만에 Un año después de nacer, 45년 8월 15일 en 날 el año 15 de agosto de 1945, 을 받았습니다. nosotros nos independizamos de 그때 Japón. 우리는 저는 어렸지만 A pesar de que era joven en aquel tiempo, 얼마나 기뻐 춤추고 막 울고 todo el mundo bailaba y se regocijaba en las calles. 좀 자라서 Y crecí un poco 1950년도 en el año 1950, 나이로 7살 때 cuando solo tenía 7 años, 이제 우리나라 6.25 사변이 벌어진 dio inicio la Guerra de Corea. 때 저희 그 어머니가 1951년 Y en el año 1951, 8월 14일 날 음력으로 추석 하루 앞두고 el 14 de agosto, antes de la fiesta de la cosecha, 세상을 떠나셨어요. mi madre falleció. 딱 한 달 만에 Y mi hermano mayor se unió al ejército 군대를 갔어요. un mes después de la partida de mi madre. 그때 군대 가면 대나무 큰 대나무다 En aquel 프랑카드 tiempo, 붙여가지고 cuando algún familiar iba al ejército, teníamos que conseguir un palo de bambú grande 형님을 축하한다. y poníamos una gran pancarta que decía, "Felicidades, señor Parr".
Esperamos con ansias tu regreso victorioso. 군대 가고 Y así mi hermano mayor se fue a la guerra. 많으시니까 Y debido a que mi padre ya era de avanzada edad, 오늘 그런 일을 하러 él desde fuera ayudaba proveyendo alimentos para la guerra. 하루아침에 아버지, 어머니, 형님 세 분이 다 집에 Así que en una noche, mi padre, mi madre, mi hermano mayor, 3 adultos de la casa se habían ido. 우리가 세상을 떠나실 때는 그냥 떠나셨지만 Cuando mi madre falleció, 형님 군대 가실 때는 그렇게 가슴 아파요. mi hermano mayor se fue al ejército y eso rompía mi corazón. 국대 가서 일하면서 얼마나 가슴 Y mi 아파요. padre tenía que brindar apoyo durante la guerra y eso también rompía mi corazón. 13살, Mi hermana mayor 15살. tenía 15 años, mi otra hermana tenía 13, yo tenía 8 años y mi hermano menor tenía 4. 이제 우리는 거의 정말 이 고아도 걸을 수 없을 정도로 Vivíamos con mucha dificultad, peor que cualquier huérfano. 자다 이상한 소리 나서 보면 Cuando dormía, escuchaba. 자는데 Mientras todos dormíamos, 혼자 일어나서 울고 있는 en el silencio mi hermana mayor se despertaba y comenzaba a llorar. 눈물이 날라가. Incluso ahora cuando pienso en ello, me siento ganas de llorar. Nos sentíamos tan perdidos. Nada que comer, nada que vestir. 그래서 제가 8살, 9살, 10살 자라면서 Conforme fui creciendo, 8 años, 9 años, 10 años, 뭔가 모르지만은 desde un cierto punto, 도둑질을 하기 시작했어요. empecé a robar. 나이가 좀 들면 Conforme iba haciéndome más grande, 이거만 가서 끄다 구워 먹고 cuando el trigo maduraba, yo iba a robarlo y a comerlo. También robaba papas de la granja. 자랐어요. Así fue como crecí. 17, 18. Me convertí en un chico 17, 18, de 19 años. 너무너무 삶이 어려워. Y cuando tenía 19 años, la vida era tan difícil. 하나하나 지원했어요. Me enlisté para ingresar a la vocacional militar. Todo el mundo calificaba para ingresar, 이빨장은 깨진 것 때문에 pero mi diente frontal estaba roto 떨어졌어요. y por eso fui descalificado. 그때 소망을 잃었어요. En aquel tiempo perdí la esperanza. 내가 지금은 A pesar que 배고프지만 sentía hambre en aquel momento, 어렵지만 lo más difícil en aquel momento, 하지만 incluso si era pobre, 1년 후에 5 años después, 후에 en 10 años, 잘될 큰 소망이 있었어. habría estado feliz 가장 어려운 것은 소망이 없다는 si habría habido alguna pizca de esperanza. 너무너무 어려워. Pero el asunto era que no había esperanza. 내가 그때 Eso me hizo sentir tan difícil. En ese entonces llegué a reflexionar sobre mi vida. 떨어질 줄은 상상도 하지 않았고 Nunca imaginé que fallaría para entrar a la vocacional militar. 그 있던 내 절망이 확 Fue 왔어요. entonces cuando llegué a caer en la desesperanza. Era tan solo un 그래도 fracasado, 하나 제대로 된 게 없어. porque cualquier cosa que intentaba fallaba en todas. 무슨 생각이냐면 En ese tiempo pensé, 따라 살면 망하겠고 si vivo siguiendo mis pensamientos, 생각 따라가면 망하는 거야. caeré en el fracaso. 하나님 나에게 뭘 했냐면 Si vivo siguiendo mis pensamientos, volveré a fracasar. 뭐 Dios me hizo reflexionar. 나무에 뭐 열매 많이 El confiar en mí mismo era como un árbol. Cuando éste se llena de frutos, 다 떨어지고 era como si alguien hubiese sacudido para hacer que todos los frutos cayeran al suelo. Dios me sacudió para que toda confianza en mí cayese. 믿으면 망한다는 사실 정확히 알아. Después de que el corazón de confiar en mí mismo desapareció, 나를 믿는 마음이 무너진 뒤에 asombrosas cosas, 놀라운 일이 sorprendentes cosas comenzaron a suceder. 정말 신기한 거. Realmente 읽으면서 lo asombroso de todo fue 내 죄가 사해졌다는 사실 읽었어요. que al leer la Biblia, el hecho de que mis pecados habían sido perdonados, 죄가 사해졌다는 이야기가 las palabras que dicen que mis pecados fueron perdonados, 부터 요한계시록까지 desde Génesis hasta Apocalipsis, 수백 번 있습니다. cientos de veces se repetían en la Biblia. 직접적으로 죄가 사해졌다고 말한 부분도 있고 Hay partes que directamente nos mencionan que nuestros pecados han sido perdonados. 맞아요. 수없이 많은 이야기. Tantas palabras que exponen indirectamente que nuestros pecados fueron limpiados, 그런데 그 사실을 믿지 못했어. que hemos sido perdonados. 생각이 다 망하고 Pero antes era incapaz de creer en estas palabras. 난 사실 정확히 안 뒤에 Después de que yo dejé de confiar en mi pensamiento por haber fracasado, y después de saber claramente que si seguía mis pensamientos arruinaría mi vida, cuando el corazón de autoconfianza se vino abajo, 사람이 성경을 읽지만 obtuve el corazón de creer únicamente en las palabras de la Biblia. 같지 않습니다.
A pesar de que muchas personas leen la Biblia, 생각이 강하게 자리를 잡았을 때 lo que está escrito en ella no es conforme a sus propios pensamientos. 마음을 주관하고 있을 때 Las personas, cuando tienen sus propios pensamientos 다른 성경을 이론으로는 알아도 받아들이기 fuertemente establecidos en ellos, cuando tienen sus propios pensamientos gobernando su corazón, 이론으로 압니다. escuchan la palabra de la Biblia como un conocimiento nada más. Y saben que es diferente a sus pensamientos, pero no pueden aceptarlo dentro de sus corazones. Muchas personas 안 됩니다. quieren teorías. 왜? Oh, tú tienes que ser bueno. 다르기 때문에 No debes pecar. 이론이기 때문에 Debes vivir para otros. 않기 때문에 Ellos lo tienen como un conocimiento. 내가 하는 게 다 실패라면 ¿Pero pueden vivir creyendo en ella? No. ¿Por qué? Porque es diferente de sus propios pensamientos. Solo es un conocimiento para 여러 ellos. 가지 일이 있었는데 Porque ellos no creen realmente en la palabra. 아버지가 통언업을 하기 때문에 Pero si todo lo que hace esa persona es un fracaso, 하기를 원하셨고 entonces será capaz de confiar en la Biblia. 많이 썼는데 Intenté de muchas formas llegar a Japón, 이번에 수교가 안 돼서 정상으로 갈 수가 없었어요. pero como no había relaciones diplomáticas entre ambos países, 선을 타고 가려고 해요. me era imposible llegar. Planeé usar un barco clandestino para llegar allá. 네, Y una vez escuché 사람 잔뜩 que un barco había subido a un gran número de personas, 다 내려놨습니다. un barco clandestino, 그 선장이 말했습니다. y los habían dejado en Japón. 속으로 올라가. Y el capitán les dijo, caminen hacia las montañas y quédense ahí. 등산 갔다 오는 차림을 하고 내려와. Cuando salga el sol, bajen de las montañas fingiendo que bajan de una caminata. 기다렸다가 날이 밝아져 내려왔는데 Así que al amanecer, ellos empezaron a caminar, 말 한마디 안 하면서 등산 갔다 온 중에 fingiendo, venimos de una caminata, decían. 마산이라고 써 있는 거예요. Pero vieron una señal que decía Ciudad de Masan, Corea. 내려놓고 Y buscaron al dueño del bote, 배 주인을 찾아가니까 al dueño del barco. 어제 누가 배 하루 배 빌려줬다. Luego caminamos fingiendo 이제 정말 내가 뭘 하나 제대로 되는 게 없었어. que veníamos bajando de una caminata. 참 감사한 것은 No había algo en el cual me fuese bien. 마음이 무너져 내리기 시작했어. Pero estaba muy agradecido porque 내가 내 계획대로 한 거 잘 된 게 아무것도 없어. mi autoconfianza iba derrumbándose. 여러분 친구 사귀가 계속 Nada de lo que planeaba funcionaba. Se supone que cuando tenemos un amigo que nos hace daño, no queremos ser amigo de esa clase de persona. 내게 유익돼야 내가 사귀지. Queremos tener un amigo que sea bueno con nosotros. 친구 안 사귀죠. ¿Seguiríamos confiando en alguien que nos hace daño? 나를 보니까 Cuando me miraba a mi propia persona, 전부 나에게 손해가는 짓만 하는. todo lo que hacía me causaba daño. 그리고 내가 하는 건 다 실패였고. Y todo lo que hacía fracasaba. 죄송합니다만 Siento decirlo, pero 못한 애들이 하면 다 되는데 incluso las personas que yo consideraba que no eran mejores que yo, 안 된다 그랬거든요. lo hacían mejor que yo. 아니 뭐 아버지. Pero todo lo que yo hacía fracasaba. ¿Qué significaba eso? 왜 나보다 못합니까? Si ellos lo hacen bien, ¿cómo ellos podrían ser peor que yo? De hecho, ellos eran mejores que yo. 나보다 못한 사람 봤다. Según mi punto de vista, creía que 내 그런 인간이구나. que yo era mejor que ellos. 나를 깨달을 수 있어. Con que esto es lo que soy. 나를 믿는 마음이 무너져 내렸어. Pude descubrir quién era yo realmente. Mi autoconfianza empezó a derrumbarse. 미야. Toqué fondo. Soy una terrible persona. Soy sucio. Soy malvado. 하면 아무것도 안 돼. Si hago algo, siempre fracaso. 네. Todos los demás 안 돼. lo hacen bien, pero cuando yo hago algo, fracaso. 철저하게 나를 사랑하셔서 Pero entendí que Dios me amaba 내가 신뢰한 모든 걸 다 깨뜨렸어. y Él decidió destruir todo en lo que yo confiaba. 자, 여기에 마가복음 4장에 일어난 이야기. La historia que aparece en San Marcos capítulo 4 같이 된 사람 말고 no habla de una persona como yo, 반대로 된 사람. sino de una persona contraria a mi persona. 잘 되겠다는 사람. Una persona que cree que hace bien, una persona que cree que es digna de confianza, una persona que cree que está bien. Habla de aquellas personas. 그런 사람. Habla de personas como estas en la Biblia. 나를 Con el fin de que yo desechase mi pensamiento y aceptase la palabra, 생각으로 하나님 말씀 받아들이도록 하기 위해서 Dios, no solo con conocimiento, 이론이 아니고 me hizo vivir 철저하게 내가 모든 실패. el fracaso por seguir mis pensamientos. 하나님은 저에게 저 자신을 정말 보여줬어요. Dios me enseñó claramente quién era yo. 좀 잘났다고 생각. Antes creía que yo podía hacer bien. 그렇게 뭐 똑똑하진 않아. Tal vez no soy lo suficientemente inteligente, pero tampoco soy tonto. Soy lo suficientemente inteligente, pensaba. 하나님은 다 잘 내가 하는 건 안.
Todos los demás lo hacían bien, pero yo 내가 잘났다는 마음이요. siempre fracasaba. El corazón de 라고 생각했는데 autoconfianza en mí antes era grande. 그 무너뜨리셨어요. Cuando pienso en eso ahora, 그러니까 이제 내가 철저하게 못났고 악하고 더럽고 무너졌다면 me doy cuenta de lo tonto que era. No sabía nada, pero creía que era genial. 나를 믿는 그 부분에 있어서 Dios destruyó mi autoconfianza por completo. Soy un fracaso. Soy vil. 그것이 내 마음에 서서히 Y desde entonces, cada vez que en mí se levantaba un pensamiento de autoconfianza, 우리 많이 흘렀습니다. comenzaba a dudar de esa idea. 지금부터 약 60년 전 이야기인데 Comenzaba a desconfiar de mi propia persona. 그 내가 Eso es lo que empezó a formarse en mi corazón. Ya han pasado mucho tiempo, alrededor de 60 años. 내가 나를 믿을 수 없으니까 Cuando me di cuenta de esta verdad, empecé 누구를 믿어요? a negarme a mí 내가 mismo. 믿을 사람 나밖에 없는 사람들은 자기를 믿지만 Todo esto porque no podía confiar más en mí. 나 정말 내가 믿어 안 되겠다는 사람이 ¿Quién soy yo para confiar en mí? Me preguntaba. Las personas solo pueden confiar 믿을 수 없는 en ellas porque creen en sí mismas. 그때 Pero cuando te das cuenta, yo no soy digno de confianza, pueden dejar de confiar en ellos mismos. En ese momento, 철저하게 내가 comencé a creer en la palabra de Jesús. Después de negarme a mí mismo, 마음을 찢어내듯이 내가 하는 모든 일을 실패가 됐어. como si mi corazón fuese destrozado, cada cosa que hacía fracasaba. 왜 이래? ¿Qué está mal conmigo? Me 내가 preguntaba. 하면 안 돼? Todos los demás lo hacen bien, pero ¿qué ocurre conmigo? Pensaba. 근데 내가 잘난 사람입니까? Si esa era la verdad, ¿acaso soy una grandiosa persona? 사람이면 No lo era. 내야 하는 Si fuera una gran persona, 내가 쟤보다 내가 나. debería lograrlo bien. 그래서 Soy mejor que él, pensaba. 걔가 하면 되는데 Pensaba de esa manera. Pero aquellos que 그 앞에서 나 yo consideraba que eran peores, 아니죠. tenían éxito 난 사람 y yo fracasaba. ¿Entonces soy yo mejor que ellos? No, no lo era. 모든 게 그랬어요. Era lo contrario. 이면 열, Pero pensaba que era genial. 백이면 백. Eso me pasaba con todas las cosas. 그때 De 10, 정확하게 하나 발견한 것. 10 eran así. De 100, 100 era así. 생각 따라가면 망합니다. En ese momento me di cuenta de una cosa. 그거 하나 쳐 Si sigo confiando en mis pensamientos, seguiré fracasando. 따라가면 반드시 망. Dios me enseñó con claridad. Si sigo mis pensamientos, 너무 정확히 알았어. ciertamente fracasaré. 그래서 저는 그때부터 사실은 면밀하게 Entendí esta verdad. A partir de entonces, cuando empecé a juzgar a mi propia persona con 생각하는 objetividad, 망한다는 너무 확실했어. con mucho cuidado, juzgaba mis formas de pensar. 그래서 내가 내 생각을 믿지 않으려고 해. Era tan claro, si yo seguía mis pensamientos, fracasaría. 믿지 않으려고 한 게 아니고 Así que decidí dejar de confiar en mis pensamientos. 망한다는 걸 정확히 알았어. No es que haya tratado de dejar de creer en mis pensamientos. 놀라운 사실은 Llegué a saber con claridad 그때 내 마음에 들든 안 들든 que si seguía confiando en mis pensamientos, terminaría arruinado. 성경을 믿어야 했습니다. Lo sorprendente es, 말씀을 en 믿어야 ese 했습니다. tiempo, no importaba si me gustaba o no. 내 생각하고 다르니까. En el interior de mi corazón tuve la necesidad de creer en la Biblia. Tuve que creer en la 자, palabra, 여기서 뭐라고 말해? incluso si esta era diferente a mi pensamiento. 10절에 4장 Entendí que la palabra era la verdad y que yo estaba equivocado. 홀로 계실 때 함께한 사람들 12제에 더불어 그 비유를 ¿Qué es lo que dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 10? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, 나라의 비밀을 너에게 주었으나 외인에게 모든 비유로 하나니 a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas para que viendo vean y no perciban, 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 제사 얻지 못하게 하려 합니다. y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 여기서 En esta parte, 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 dice, y oyendo oigan y no entiendan. 그 앞에 보면은 Y antes dice, 는 보아도 알지 못하며 para que viendo vean y no perciban. 듣기는 들어 깨닫지 못하게 했다. Entonces dice, y oyendo oigan y no entiendan. 왜?
¿Por qué? 이런 사람 말씀을 들어서는 안 된다. 깨달아서 안 된다는 거예요. Nos dice que tales personas pueden oír, pero no deben entender la palabra. ¿Qué clase de personas? Las personas que confían en sí mismas. 봐도 알지만 듣기는 들어 깨닫지 못하게 해서 Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. 죄 사함을 얻지 못하게 하려 합니다. Para que sus pecados no les sean perdonados. 아니 이게 무슨 말이야? ¿Qué quiere decir esto? 예수 십자가에 못 박히신 것은 Que Jesús haya sido crucificado. 하려고 죽으신 거잖아. Él murió para que fuésemos perdonados de los pecados. Así que deberíamos saber acerca del perdón de los pecados. Ellos deberían ser salvos. Es lo que debería pasar en realidad. 문제는 Pero el problema es 나를 믿는 que las 사람은 personas que creen en sí mismas, 죄 사함을 받으며 si reciben el perdón de sus pecados, 내 육신의 욕망은 정욕대로 흘러갈 것뿐이야. esas personas solo pueden seguir sus propios deseos de la carne. 죄 사함을 받지 못한 사람에게 Para una persona que no ha recibido el perdón de sus pecados, 못하도록 해야 했다. Dios necesitaba hacer que ellos dejaran de creer en sí mismos, 사실을 정확히 알게 하기 위해서 para que sepamos con claridad. 내가 알고 있는 사실이 사실인 것처럼 읽긴 읽는데 이해하지 못하도록 만든다. Que a pesar de que sabemos que nos hace escucharlo pero no entenderlo. 성경이 그렇게 얘기하는 거야. Eso es lo que nos expresa la 우리가 Biblia. 이야기를 하면 재밌는 게 Así que cuando hablamos sobre esto, lo interesante es 우리 죄를 죽었다고 하셨는데 que la Biblia dice que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. 죄인이라 그럽니다. Las personas dicen, tengo pecado. 말이 안 되는 이야기. Eso no tiene sentido, ¿verdad? 예수님 우리 죄를 죽은 죄인은 말이야. Jesús murió por nosotros, pero seguimos siendo pecadores. No tendría sentido. 사람의 마음 자세가 틀렸기 때문에 Porque la postura del corazón de aquellas personas 그런 내 죄 다 사했다 그러면 더 악해지는데 está equivocada. Si dicen que la sangre de Jesús perdonó sus pecados, 사실을 깨닫지 못하게 했다는 것이. ellos se vuelven más malvados. 근데 여러분 저는 주님 앞에 참 감사해요. Es porque Dios los hizo incapaces de entender la verdad. 나를 믿는 마음이 철저하게 있었다면 Pero yo estaba muy agradecido con el Señor porque 내 생각 따라가지 말씀 따라가지. si yo en un principio tenía un corazón con mucha confianza en mí, 나를 믿으면 다 무너지고 나니까 habría seguido mis pensamientos y no la palabra de Jesús. 나 실패로 끝났으니까 Pero después de que toda mi confianza en mi persona 다 안 됐으니까 fue derribada, 내가 나를 믿을 수 없어. porque todo lo que yo hacía terminaba en fracaso, 하나님은 그렇게 말씀해요. ya que fracasé en todo, 그러니까 여기서 이제 뭘 가르치냐? no podía seguir confiando en mí mismo. 잘났다고 생각하는 사람. Eso fue lo que Dios dijo en la Biblia. 그래서 내 죄 사한 걸 깨달으면 Lo que la Biblia nos enseña es 죄 사했다 그러면서 que las personas que se consideran buenas, 악을 저지를 si 거예요. ellos se dieran cuenta de que Jesús perdonó sus pecados, dirían, mis pecados fueron perdonados, sí, 형편없는 사람이 돼. y dejarían de cometer todo tipo de maldades, porque se consideran a sí mismos buenos. Cuán equivocados estarían, ¿verdad? Soy digno de maldición, 예수 내 죄를 위해 죽으셨다. tendrían que decir, soy digno de ir al infierno, 얼마나 감격스럽겠어. debería recibir maldición, 이 더러운 죄인을 위하여 pero Jesús murió por mis pecados. 웬 말인가 나를 위하여 주 돌아가셨네. Ellos se sentirían totalmente sorprendidos. 이 벌레 같은 날 위해 Ah, una persona tan sucia como yo, pecadora. 그 몸 버리셨네. Ah, ¿qué significa que el Señor 내 벌레 같은 인간을 위해서 murió por este pecador, 예수님 죽어주셨구나. por una persona, 감사. por un gusano como yo? 그래서 그런 사람들에게 이 복음이 전해져. Él sacrificó su cuerpo por mí, 난 잘났어. por una persona, un gusano como yo. 재산 받았어. Jesús murió. 그렇게 되면 Me siento tan agradecido. 예수의 피를 A tal clase de personas, Dios permite el entendimiento del Evangelio. 내 삶을 받지 못하도록 하기 위해서 Pero los que creen, soy genial, soy listo. 그걸 깨닫지 못하게 Ah, entonces mis pecados fueron perdonados por Jesús. Mis pecados se han ido. 자기를 믿는 Si esto pasara con tal clase de personas, 정말 이 사실을 깨닫지 못하기 때문에 ellos menospreciarían la sangre de Jesús. 못 박여 죽으셨는데도 Pero con el fin de que tales personas 죄인이라 그러면
obtengan el perdón. 예수님 70세 못 박혀 죽은 내 죄를 위해 죽었는데 내가 죄인이면 얘는 죽었다는 얘기밖에 안 Dios 돼. les quitó el entendimiento para comprender el Evangelio. Él los alejó del 근데 entendimiento. 사람들은 모두 Las personas que creen en sí mismas son incapaces de entender esta verdad. 어떻게 했냐면 Así que a pesar de que Jesús murió en la cruz, ellos dicen que son pecadores aún. 보면 죄로 A pesar de que Jesús murió por sus pecados en la cruz, 죄로 보기는 보아도 알지 못하고 듣긴 들어도 깨닫지 못하게 돌이켜 죄 사함을 얻지 못하게 하라. ellos dicen que son pecadores. Están diciendo que Jesús murió en vano. Pero eso es lo que la mayoría de la gente cree. ¿Qué fue lo que hizo Dios? 들으라 이렇게 말해요. En el versículo 2 se dice, 자기를 믿는 para que viendo vean y no perciban, 이 사실 깨닫지 못하게 했어요. oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. ¿Para quién está diciendo esta verdad Dios? Para las personas que creen en su propia persona. 만들었다고. Tales personas fueron privadas del entendimiento. Jesús murió en la cruz, 보기는 보아도 알지 y 못하고. perdonó sus pecados, pero ellos fueron privados de este entendimiento y les hizo seguir diciendo que eran pecadores. 얻지 못하게 하려 함이니라. Eso es lo que la Biblia está diciendo, para que viendo vean y no perciban, 교만한 사람, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 명을 주어서 Aquellos que creen en sí mismos, arrogantes, 깨닫지 못하고 a la gente que cree en sí misma, 깨 만듭니다. tal clase de espíritu les es otorgado, 막 그렇습니다. para que a pesar de que escuchen, no entiendan. 내 죄를 주었다고 하면서 Se les impidió percibir a pesar de que ven. Esto sucede con muchas personas. Ellos dicen que Jesús murió en la cruz por su pecado y dicen que son pecadores. No tiene mucho sentido, ¿verdad? 진짜 앞뒤가 안 맞는 Jesús murió por el pecado, pero sigues diciendo que eres pecador. No tienes mucho sentido, ¿verdad? 많은 사람이 그렇게 ¿No es así? Pero eso dicen hoy muchas personas. 얻지 못하게 했다는 Él impidió a tales personas recibir el perdón de pecados. 걸 받을 수 있느냐? Así que, ¿quién puede recibir el perdón de los pecados? Las personas que realmente se dan cuenta de su pecado. Las personas que están atormentados por su pecado. Entonces ellos dicen, Él derramó su sangre por mi pecado. Dios le permite la capacidad para creer. Pero la gente que se considera buena, la gente que se considera lista, la gente que confía en sí misma, 죄 사함을 Jesús les hizo incapaz de entender el perdón de pecados. Es por eso que las personas no pueden más que caer en el pecado. Hoy en día muchas personas van a la iglesia, 다니지만 escuchan el sermón, se convierten en diáconos, en ancianos, pero dicen que son pecadores. ¿Cuál es la razón? 죄인이라고 Porque Dios los privó del entendimiento de la palabra del 못하게 Señor. 하셨으니 Es porque ellos son incapaces de entender. 못해서 그런 거. Dios, para hacerme entender esta verdad, 저 사실을 깨닫게 하길 위해서 me hizo fracasar en todos los sentidos. 저를 망하게 하시고 En ese tiempo estaba muy 안 triste. 되게 하시고 Soy un fracasado, decía. 나게 했습니다. Pero en aquel momento 저는 그때 너무 슬펐습니다. también Jesús llegó a mi corazón y me permitió la fe para creer. 그때 예수님 Hoy en día muchas personas son incapaces de tener la fe y se encuentran en pecado. 오늘날도 믿음을 갖지 못한 죄 속에 있는 많은 No es porque Jesús no haya perdonado sus pecados en la cruz, sino porque Dios les privó de entendimiento. Es por eso que continúan siendo pecadores. 깨닫게 해서 Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. 라는 사실을 성경이 Así que es necesario que seamos humildes 마음에 겸비해 y que verdaderamente nos demos cuenta delante de Dios 하나님 앞에 내가 얼마나 악한 걸 깨달아야 de lo viles que somos. Eso es lo que la palabra quiere decirnos. Muchas 하는 gracias. 말씀드리겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. 안녕히 계십시오. Hasta luego.